Al aire y es un placer anunciarlo a Walter Retamosa. Walter, ¿cómo te va? Gustavo Deza y Martín Gianelli te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo les va? Hoy ya te hice el anuncio que, bueno, nos vas a tener que aguantar varios jueves con diferentes temas. Te dimos libertad para que toques los temas que vos quieras. Así que si querés hablar de la guerra de Ucrania y Rusia no hay ningún problema, pero no, vamos a lo tuyo. Hoy te anuncié con el tema del bullying, que es un tema que bastante preocupante y muchas veces los padres no saben cómo atacarlo o cómo diferenciar una cargada del bullying, pues digo, la cargada siempre existió y es parte del folclore, digamos, de la sociedad, ¿no? Pero el bullying ya es algo más pesado. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso, Walter? Sí. Mira, yo creo que el tema del bullying hoy genera una oportunidad, bueno, para reflexionar, para repensar qué está pasando, ¿no? Como padres, como familia, como sociedad. No pensemos que en la Argentina entre el 2020 y 2021 se duplicó la cantidad de casos anuales, pasamos de 6.000 a 12.000 casos, que es llamativo, no, que es un llamado de atención, ¿no? De que hay que empezar a trabajar y enfocar mucho más. Cuando hablamos de bullying hablamos del acoso escolar, ¿no? El acoso escolar, el maltrato físico, psicológico, conductas agresivas que se dan de un niño o un grupo de niños a otro, ¿no? Y la característica, ¿cuál es con respecto a esto que decimos de la cargada? Esa cargada se repite constantemente y se da dentro del ámbito escolar, ¿sí? Sí. Hay tres tipos de bullying. Vos tenés el bullying físico, el verbal y el social. El físico, bueno, es la intimidación, el golpearlo, lo empujan, no lo lastiman. Eso muchas veces puede generar lesiones. Después del tema de lo verbal, bueno, es la cargada, la humillación verbal, ¿no? La utilización de sobrenombres, críticas, ¿no? El que te tomen de punto, digamos, más que nada, porque la cargada, digo, bueno, a veces uno la comparte, se ríe y quedó ahí la cargada, bueno, es parte, como decía, del folclore, pero cuando ya te toman de punto, ya no. Exactamente, sí, y lo social, bueno, ahí que ya, obviamente, el chico que es agresor o el grupo, lo que buscan es aislarlo del resto del grupo, ¿no? Fomentan el desprecio, le impiden pertenecer al mismo, ¿no? Entonces, obviamente, esto le hace la vida difícil a la víctima. Supongamos que tenemos un chico promedio de una edad de 10 años. ¿Qué es los primeros tips, así, 2 o 3 tips que puedan ver los padres que digan, mi hijo puede estar sufriendo algo sobre bullying? Y mirá, hay cambios en la conducta, ¿no? Si poner que es un chico que es alegre, dado, de golpe empieza a ser introvertido, melancólico, ¿no? Generalmente busca el rechazo de ir a la escuela, busca una excusa, ¿no? No se siente bien. También se da esto del aislamiento, ¿no? De estar mucho tiempo en la habitación, la ira, el enojo, ¿no? Hay que estar atento al tema de lo físico, ¿no? Si hay moretones, golpes, ¿no? Y obviamente el tema del rendimiento académico, obviamente baja un montón. Pensemos que lo emocional está dentro de la cabeza, ¿no? Del sistema límbico, del cerebro y sistema nervioso, y lo cognitivo también, el aprender también. Entonces, si ahí está afectado todo lo emocional, obviamente también va a afectar lo cognitivo, la concentración, y obviamente va a bajar las notas, ¿sí? Y después lo que hay que tener más en cuenta, que es lo más fuerte, cuando empieza a haber conductas autodestructivas, ¿no? Claro. El tema de cortarse, ¿no? Muchas veces también se da esto de la dificultad para dormir, ¿viste? Tienen pesadillas. Esos son todos indicadores que hay que estar atentos como papás, ¿viste? Y ahí obviamente ante ese tipo de situaciones es donde tiene que aparecer la ayuda profesional y obviamente trabajar con la escuela, ¿no? Pensemos que esto del bullying no es que se da en cualquier momento, hay ocasiones, ¿no? Y no es que es algo que se da evidente y abierto, ¿viste? Son muy estratégicos, se dan ciertos momentos, ¿viste? El grupito en forma silenciosa y se va dando en el día a día y obviamente hay que trabajar con ese chico de que pueda verbalizar. ¿Eso se da en todos los niveles, en todos los estratos sociales? ¿O hay alguno que tenga una tendencia a sufrir más de bullying? No, eso es en general. Eso es en general. Sí, es en general, porque es más, muchas veces el culpable, en el grupo se piensa que el culpable es el chico que no tiene carácter, que no es valiente, ¿entendés? Es como que termina
teniendo la culpa la víctima. A ver, ¿por qué no tiene que ver con un experto social? Porque esto se da a nivel familia, ¿sí? Digamos, generalmente la característica del agresor puede ser que es un chico que también es víctima, porque sufre en su casa también del maltrato. Y muchas veces eso lo baja a nivel escolar. Pensemos que cuando un chico tiene problemas de conductas, claramente hay un tema en la casa, algún problema familiar o algún clima hostil que el chico lo manifiesta. Pensemos que los chicos y los adolescentes son la manifestación de un contexto familiar, ¿sí? No podemos hablar de una personalidad. ¿Por qué? Porque es una personalidad que se está construyendo. No, claro. ¿Sí? Y que va de la mano esos ladrillos que van construyendo esa personalidad de los padres y del contexto familiar. Vos sabés que ahí venía leyendo y te venía escuchando las dos cosas al mismo tiempo, porque acá es así, ¿viste? Venimos haciendo producción mientras entrevistamos, ¿no? Pero sí, la verdad que lo que pasó con lo de Rusia-Ucrania nos descolocó a todos, creo que a todos los que hacemos medios y bueno, vamos viendo lo que va pasando, una cosa y la otra, pero me llamaba la atención los datos que tiene Argentina o cuando tenía datos con respecto al bullying. Argentina tenía 6.200 datos promedios respecto al bullying, pero a partir de la pandemia subió a 12.300 entre el 2020 y 2021. Pero si no salíamos de casa, ¿dónde le hacía bullying al pibe? No, por el Zoom, por las redes sociales. Pero pensá que en el segundo año sí hubo apertura de hubo un poco más de apertura, pero ¿por qué subieron los casos? O que la gente denuncia más. Sí, y por otro lado también si hay familias en el cual hay un ambiente hostil o todo lo contrario, un ambiente totalmente permisivo, el chico está mucho más tiempo con esa familia. Por ende la posibilidad de que haya más bullying y que se incremente va de la mano de eso. Pensemos que el tema del bullying es la educación y sale de casa. Sí, de los valores, de los límites, del respeto al otro, viene por ahí la cosa. Por eso es tan importante el rol de la familia en esto, ¿no? La familia es la que te enseña a socializarte, a relacionarte, ¿no? A tener valores, y te voy a repetir, donde hay ambientes disfuncionales, de violencia por un lado, o de un lado permisivo del otro, y es complicado. Sí, o de ausencias, que por más que estén no le dan bola a los hijos. Exactamente, que eso lo habíamos hablado en el otro programa. Yo hago mucho hincapié en ese tema. Viste, cuando te viene el gordito o la gordita con 3, 4, 5 años y te trae el dibujito, velo, miralo, disfrutalo, hablalo, no que por trabajo, por X motivos, sigue de largo. Porque así hoy es eso, mañana es jugar, y el chico va creciendo, ¿sí? Y no se le da el espacio para poder hablar y para tener esa confianza, ¿no? Porque piensa que la relación del padre con los hijos es una construcción que depende claramente de los padres. Entonces uno tiene que generar esos espacios. Que muchas veces no se da por tiempos, digamos, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Walter, sí, me acuerdo que lo habíamos hablado eso, sí. Sí, y ahí cuando llegamos al adolescente, obviamente que ante una situación de bullying, si hay una confianza y hay una construcción, va a poder expresar. Y Walter, consulta. No, para adentro. ¿Cuáles pueden ser los motivos que se han duplicado los casos de bullying? Para mí tiene que ver con esto del encierro y con muchas veces familias disfuncionales, ¿sí? que no ayudan, y que obviamente esto de la burla, de la agresividad, se sigue instalando dentro del chico, y después lo lleva a la escuela. El tema es que la escuela tiene que estar atenta, ¿no? Acá la escuela también tiene un rol fundamental, ¿sí? De trabajar en el grupo, sobre la violencia, sobre bajar el tema de la cultura de la tranquilidad, de la paz, de la aceptación, de poder respetar. Es un tema para trabajar en equipo. ¿Hombres o mujeres sufren más? ¿Hombres o mujeres sufren más bullying? No, los dos. Los dos por igual. Los dos casos, deben ser distintos tipos de bullying. A ver, en el caso de es más el físico, puede el del hombre, el que le quieran pegar.
Exacto, un tema de fuerza, ¿me entendés? O hablando un gaucho del canchero. Claro, ¿sí? la mujer por más de lo físico, de la ropa, de su cuerpo. Las chicas pasa muchas veces la agresividad, no porque no llame la atención a los chicos, sino por todo lo contrario. Claro. Sí, bueno, ha habido casos que le pegaban por linda y le cortaban la cara porque era linda. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces viene por ahí y ya les digo, hay que estar muy atentos, ¿viste? Y porque esto claramente trae consecuencias psicológicas, ¿sí? Toca directamente la autoestima, la inseguridad, niveles altos de ansiedad, depresión, fobia, aparece un montón de variables. Y el tema del pensamiento suicida, que es lo más riesgoso en esto. Y uno como padre, ¿qué puede hacer si su hijo sufre bullying? Porque uno primero que, no sé, pienso a futuro, llega mi hija lastimada porque un grupito le pegó y uno dice, voy, cago a trompar a los padres. Que claro, terminaríamos presos. Uno que puede ser como padre para no terminar preso. Y evitar el bullying. No. Claro, porque... Claro, no, pero la primera razón que te surge, llegó tu hija lastimada porque le pegó entre 10 porque sabía que romper todo. Martín no tiene filtro, ¿viste? No, hay que matarlo. No matarlo, pero a ver, te llega tu hijo lastimado porque le pegó entre 10 por decir un bullying. Torturar. Vos que primero que te surge es decir, pues güey, los mato, o sea, los quiero agarrar a uno por uno. Claro. No, yo creo que, a ver, esto no se tiene que arreglar entre padres, ¿entendés? Porque si ponerle tu reacción, sea Martino u otra persona, es desde la agresividad, y este chico agresor también está en un clima de hostilidad, imagínate cuánta charla poder tener y cuántos acuerdos pueden tener estos padres. Claro. Imposible. Yo creo que acá el rol principal es el tema escuela. La escuela tiene que trabajarlo, y te diría que la escuela tendría que trabajarlo más con el chico que lo está padeciendo, por un lado, y con el agresor por el otro. ¿Sí? Y tiene que tener mucha muñeca la escuela, la maestra, el gabinete, porque en función de cómo actúe, ese bullying se va a incrementar o no. Bueno, sí. Una educación de calidad es complicado, es complejo en este país. Es complejo, ¿viste? Pero bueno, sabemos que, como vos decías, hay docentes y docentes, apostamos al docente que se compromete, obvio, al que está pendiente, y bueno, y va a estar atento. ¿Por qué tiene que estar atento? Porque muchas veces, o la gran cantidad de veces, gira porque el chico que sufre bullying le cuesta poder expresarlo. Entonces tiene que tener un control del aula y de qué está pasando. Sí, por eso dejan un trabajo en grupo en el aula, lo van a dejar aislado, ahí te dan las primeras señales, tal vez. Exacto, sí, y ya te digo, esto se va a ir, va a bajar el nivel de casos con educación. Tenemos que seguir trabajando en educación a nivel sociedad, que eso nos va a permitir poder visualizarlo al caso y no naturalizar, porque muchas veces esto, como arrancamos la charla, se lo ve como un juego o como broma, y el tema que eso habilita a que siga estando esto, ¿sí? Como padres, les vuelvo a repetir, es la comunicación, es hablar mucho, es generar un buen vínculo y una buena relación para que el chico se pueda comunicar. El espacio terapéutico es importante, si no lo puede hablar con los padres o con la escuela, en el cual pueda crearse un buen vínculo transferencial con el terapeuta y poder hablar qué le pasa, ¿sí? Y como papá, bueno, también el tema de la observación de las conductas, esto que hablamos hace un ratito, donde aparezca algunos de esas variables o esas conductas o esos síntomas, hay que estar atentos. Yo con mis hijos tengo el síntoma que quieren hablar como los youtubers y ya me estuve volviendo loco con eso, ¿viste? No, los quiero... me estoy volviendo mal, me pone eso. Bueno, por ahí las redes sociales también es otra forma de hacerle bullying. Hicieron un video y los viralizaron por todos lados y el pibe después no quiere pasar ni por la escuela. Exacto. Ahora está el ciberbullying. Claro. Que eso también se incrementó muchísimo. Porque antes, últimas, no sé, 3-4 horas en la escuela, que la pasaba mal el chico por las cargadas, porque lo tomaban de punto y ahí terminaba. Sí, ahora todo el tema de las redes que sigue fuera de la escuela. Argentina se hizo un estudio, y Argentina es el segundo país con más casos de cibercaso infantil en la América Latina. El primero está México. Claro, sí. Ahora cuando la gente era de la escuela, y era ese momento de que el chico lo sufría. Ahora tenés todo fuera de la escuela, sí. Claro, digamos, ya ha superado el ámbito de escuela. Claro. Sí, porque antes de ponerle era la vereda o era la plaza a la esquina de la escuela. Bueno, ahora no. Ahora supera todo eso y ha pasado casos a chicos que han acusado de cosas que no hicieron. Uh-huh. ¿Y cómo volvés de eso?
No vuelves más. No. Hasta que se comprueba no vuelves más. Bueno, para eso lo tenemos al licenciado Walter Retamosa. Exactamente. Para trabajarlo. Ya está haciendo negocio. Ya estamos pasando el chivo. El tema es que bueno, que los chicos que padecen bullying, obviamente es el miedo, claramente, y el rechazo al contexto de volver a la escuela. Entonces hay que estar atento a eso. Sí, la escuela tiene que ser un lugar de construcción, de diálogo, de socializarse. Tiene que ser una linda etapa en el cual... Para que está difícil, porque están las familias muchas destruidas, puertas para adentro. Exacto. Les hace que haya más utópico, tal vez. Es difícil, digamos. Hay casos y casos, Martín. Yo generalmente cuando arranco un tratamiento con un peque, a los papás les hablo claro, digamos, un remo lo tengo yo y un remo lo tienen ustedes. Claro. Digamos, o remamos parejos y no vamos a estar en círculo. Claro. No vamos a avanzar. Digamos, yo desde la primera sesión claramente repartimos la responsabilidad para que el tratamiento salga adelante. Porque vuelvo a lo mismo, el chico es la manifestación de... ¿Sí? Y esa manifestación es de un contexto familiar, de una infancia, de un tipo de papá y de un tipo de mamá. Bueno, malo, regular, cualquiera de los dos. Bueno, en función de eso y de los límites que se bajan, de los valores que se bajan, en función de todo eso surge un peque. Claro. Con su forma de ser. ¿Entendés? Entonces, digamos, tenemos que trabajar en conjunto. Es imposible trabajar en un chico si no se trabaja con la familia. Es imposible. Si la familia no se involucra, no avanza. Y en este caso, en el tema del bullying, claramente. Espectacular. Sí, totalmente de acuerdo. Walter... En el bullying lo mismo. Sí, te iba a decir, no, estaba leyendo los datos que tenemos sobre Argentina y sí, es terrible eso, es terrible, la verdad que... Pero bueno, seguramente vamos a seguir charlando varios jueves sobre estos temas, Walter. Sí, la verdad que un gusto que se dé la posibilidad. Creo que es un espacio, ya le digo, para que la gente, si tiene alguna duda, pueda ayudarlos, y también un espacio de reflexión, ¿no? Walter, si te quieren te quieren hacer una pregunta, tu Instagram, ¿podés decirlo al aire? Sí, dale, @lic, ¿sí? El licenciado.walter.retamosa con Z. Perfecto, lic.walter.retamosa. ¿Y algún canal de YouTube donde puedan escuchar? Porque sé que ahora sos youtuber. es lic Walter Retamosa. Perfecto, ahí están al aire las redes sociales. Dale, la idea es que las personas que quizás no pudieron conectarse hoy, la charla a disposición para poder escucharla. Si no, se podría pensar a futuro otro jueves, algún chico que tenga algún problema, que cruce las conversaciones. Lo traemos acá, ¿no? No, cruzar las conversaciones, si quieres. No, pero por ahí que se puedan hacer las preguntas en vivo en que lo sufra. Sí. Si se organiza con tiempo, se podría hacer. Tranquilamente. Yo no tengo inconveniente, digamos, mira, cuando en época de pandemia con una colega hicimos vivos, la última parte del vivo era libre, ¿viste? La gente escribía las preguntas y las contestábamos en el momento, y está bueno, es muy rico también. Sí, eso es muy interesante. Cuenten con esa posibilidad también, ¿no? Un feedback muy bueno eso. Walter, te agradezco mucho, Dale, nos vemos el jueves próximo. Le mando un fuerte abrazo a los